lo mejor vivo donde mismo y no hay nada nuevo en mi cara. Y quizás camino igual y tengo el mismo tono cuando hablo. A lo mejor vivo donde mismo y no hay nada nuevo en mi cara. Y quizás camino igual y tengo el mismo tono cuando hablo. Cuando hablo, pero ahora veo, antes era ciego y en mi reina otro. Pero ahora veo, antes era ciego y en mi reina otro. Cristo es mi dueño, Cristo es mi dueño. Será por eso que mis ojos ahora buscan las nubes. Será por eso que mis ojos ahora buscan las nubes. A lo mejor vivo donde mismo y no hay nada nuevo en mi cara. Y quizás camino igual, tengo el mismo tono cuando hablo, pero ahora veo, antes era ciego y en mi reina otro. Pero ahora veo, antes era ciego y en mi reina otro. Cristo es mi dueño, Cristo es mi dueño. Será por eso que mis ojos ahora buscan las nubes. Será por eso que mis ojos ahora buscan las nubes, las nubes. Mis ojos buscan las nubes. Buscan las nubes. Quiero darte gloria, oh Dios, acercarme sin temor. Las nubes. Quiero darte gloria, oh Dios.
ahora veo. Antes era ciego y en mí reina otro. Pero ahora veo. Antes era ciego y en mí reina otro. Cristo es mi dueño, Cristo es mi dueño. Será por eso que mis ojos ahora buscan las nubes. Será por eso que mis ojos ahora buscan las nubes. Buscan las nubes. Buscan las nubes. Mis ojos miran hacia el cielo. Hacia el cielo. Hacia el cielo. Muy buenos días a todos los vacunados hoy día presentes. Bueno, tuvimos que hacerlo así hoy día porque por el día, ¿no? Sabemos que es un día importante para nuestro país, importante para nosotros también, y estamos todos realmente esperanzados de que Dios haga su voluntad hoy día, que se haga la voluntad de Dios, sea cual fuera. Creemos que Dios tiene la última palabra, siempre, siempre. Así es que realmente no nos desvelan los resultados de estas elecciones. Bueno, sí, hoy día voy a retomar ciertos aspectos que conversamos hace unas semanas atrás sobre la gracia y la dispensación de la gracia, ¿no? La administración de la gracia que veíamos. Nos corresponde también a nosotros ser parte de ello, ¿no? De cómo Dios administra su gracia a través de sus hijos, de sus siervos. Podemos ser nosotros también instrumentos de gracia, usados por Dios, instrumentos útiles por Dios, para dispensar su gracia y que el mundo la reciba. Hoy día vamos a hablar de un tema que creo que a cada uno de nosotros nos toca en lo personal, en lo profundo, tal vez en lo íntimo, porque la gracia también nos permite tener victoria contra el mal y contra el diablo. La gracia nos permite tener victoria en forma personal contra el mal y contra el diablo. De eso vamos a estar compartiendo esta mañana. Los invito entonces a orar para entregar este tiempo al Señor Jesucristo y pedir que su Espíritu Santo hoy día nos guíe a toda verdad. Que su palabra hoy día nos llegue al corazón, quitando todo escollo, todo tropiezo, todo argumento, todo impedimento para que eso ocurra.
Padre, nos sometemos hoy día a tu guía, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enseña tú esta mañana y guíanos, Señor, en este tiempo difícil que nos toca vivir, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, como administradores de la gracia, somos responsables también de un cuidado, ¿no? Cuidado de la gracia de Dios. Veíamos que es necesario que nosotros nos sumerjamos en el conocimiento de la palabra de Dios, tener claridad respecto de la palabra. También importante, vital, que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida a través de la llenura, la unción del Espíritu Santo. Y también veíamos de que hay una condición del carácter que es primordial para que la gracia de Dios se pueda manifestar. ¿Se acuerdan cuál era? La humildad. Es necesario tener desarrollado en nosotros este aspecto del carácter de Jesucristo, que él mismo decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vamos a ver entonces la importancia de esta característica para que la gracia en nosotros se manifieste y podamos tener también victoria sobre el mal, sobre las estrategias del enemigo, sobre las acechanzas del diablo, sobre las herramientas y armas que el diablo puede levantar en contra nuestra y de su iglesia. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Voy a leer a partir de la segunda parte del verso 4. Hay unas palabras al principio que se están refiriendo a una situación específica que está ocurriendo en el contexto de la carta, y voy a leer a partir de lo que sigue después. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él, se refiere al Espíritu, Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Espíritu que mora en nosotros, que mora en el creyente, nos anhela celosamente para Dios. Dios no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Dios es santo y no tiene comunión con el mundo, porque la palabra enseña que el mundo, a lo que se refiere aquí, la palabra que se está usando, se refiere al mundo que está gobernado por un sistema perverso. El sistema de gobierno del mundo es un sistema perverso, que está corrupto, se ha corrompido. Y nosotros vemos cómo el sistema corrupto trata de avanzar y de ganar terreno y de ir avanzando cada vez más, dejando fuera a Dios. El sistema perverso del mundo se ve a veces en países que están gobernados por religiones falsas, blasfemas, aberrantes a los ojos de Dios,
Hay una gran cantidad de seres humanos, de personas que están bajo regímenes que son contrarios al Dios Creador, al Padre, y por ende al Hijo y al Espíritu Santo. Y por otro lado, en el mundo que en algún minuto ha sido alcanzado por el Evangelio, históricamente, se ha levantado una corriente perversa que atenta contra los principios y los valores de Dios, contra todo lo que es Dios, lo ha dejado fuera y se ha entronado cada vez más buscando tener gobierno, control. Es decir, el gobierno del mal se ha hecho cada vez más presente y nosotros lo vemos día a día, vemos cosas que están pasando, escuchamos argumentos, vemos leyes que se están levantando en nuestro Congreso, en nuestras instituciones. Vemos como los que supuestamente imparten justicia, son legisladores, están corruptos. Hace unos días salió a la luz una corrupción tremenda, millonaria, de una candidata al Senado, ¿no? Al Senado creo que. Tremendo. Nosotros no estamos en esa amistad con ese sistema. No somos amigos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos amigos del mundo. Y el Espíritu Santo nos anhela a nosotros con celo para Dios. Dios es un Dios celoso. Lo veíamos el día viernes con los hombres, la importancia del celo por las cosas de Dios. Porque Dios es un Dios celoso, nosotros debemos ser celosos con las cosas de Dios. Estar atentos a todo aquello que pueda levantarse en contra de la iglesia, por ejemplo, de los hermanos, de Dios mismo. En esta lucha estamos constantemente. Estamos siendo bombardeados. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados por ideas, por principios, por valores, por argumentos que dicen que el pecado no es tan malo. No es tan malo que tú te juntes con tu pololo y tengan intimidad y tengan relaciones. No es malo porque hay que conocerse antes de. Eso es un argumento caído, mundano, que no tiene nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Otros argumentos dicen, mira, hay mentiras grandes y mentiras pequeñas. Hay unas mentiras blancas y unas mentiras negras. Mejor di las mentiras blancas, porque las negras son malas. Pero las blancas no son tan malas. Una mentirita blanca. Una sola cosa que nosotros caigamos en transgresión nos hace transgresores. Una sola cosa, un solo punto nos hace transgresores. Y para resistir justamente estos embates, distintas situaciones que nos toca vivir, Dios, por medio de su Espíritu Santo, dice que nos da mayor gracia que el poder que pueda tener el enemigo de Dios. Tenemos una mayor gracia, pero un punto importante: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí es donde uno tiene que empezar, ¿no? A examinarse, a escudriñarse. Para que esté esta mayor gracia, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón?
¿Hay soberbia? ¿Eres una persona soberbia? Tal vez no. Pero ¿hay tal vez pensamientos soberbios? ¿Hay actitudes soberbias? ¿Hay actitudes que dejan ver que hay soberbia en tu corazón? ¿Hay actitudes que dejan que ver que tú en algunas cosas, en algunos aspectos te sientes más o mejor o superior a otros? Esto es serio, realmente, porque una persona que no entiende este principio, ¿no es cierto?, va a dejar pasar por alto muchas cosas en su manera de comportarse, su manera de pensar, su manera de ser frente a sus semejantes. Y puede ser que por esas actitudes Dios frene su gracia en nuestra vida. Frene. Por lo tanto, lo que viene después es bien difícil, es bien duro. Aquí Dios está hablando de un contraste tremendo. Tremendo. Dios es fuerte, poderoso, pero nosotros somos débiles. Somos débiles. Nosotros somos orgullosos, pero Dios es condescendiente. Perdona. Se da por los pecadores. Nosotros somos caídos, nos equivocamos, pero Dios no falla. Dios no falla, no hierra. Nosotros somos cambiantes, vamos de un lado para otro, a veces muy guiados por las emociones, por lo que sentimos, pero Dios no cambia. Gracias, Señor. Y aún así, a pesar de esta condición que tenemos, Dios está dispuesto a darnos gracia. Si hay humildad en nuestro corazón. Si reconocemos que somos caídos, que somos fallidos, que necesitamos su guía, que no estamos claros muchas veces, ¿no es cierto? Si reconocemos que hay pecado en nuestra vida, entonces Dios puede hacer de nosotros algo diferente. Puede darnos gracia. El pecado está presente en nuestra existencia, está ahí y va a estar ahí hasta el fin de nuestros días, ya sea que venga el Señor a buscarnos o que dejemos este mundo, pero ahí está el pecado y ahí hay una lucha. Y la lucha no significa derrota, significa lucha. Pero en Cristo somos más que vencedores, ¿no es cierto? Y no hay tanto problema con la lucha. Creo que tenemos que aceptar esta realidad, esta condición. Va a haber lucha porque somos débiles, somos caídos. Y va a estar esa situación muchas veces, pero no significa que seamos derrotados. Creo que también es bueno tener claro esto, porque la palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Tenemos que considerar nuestra pobreza, nuestra debilidad, y que sin Dios nada somos. Por mucho que hayamos crecido, que ya no seamos lo mismo que éramos hace 10 años, ¿no? Yo estoy caminando con el Señor hace casi 30. No soy el mismo, evidentemente.
Pero todavía y cada día de mi vida, de mi existencia, lo necesito a Él para corregir mi camino. Cada día. No soy lo mismo, pero aún soy débil. Aún lo necesito. Aún necesito que Dios sea el Señor de mi vida. Y Dios da gracia al quebrantado, al humillado, al débil. Dios da gracia. La escritura que cita acá Santiago es un pasaje que está en Proverbios 3, verso 34. Ahí está. Y dice, ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Fíjense, la palabra aquí no significa solamente humilde en un sentido de ser una persona de bajo perfil, ¿no? Sino personas afligidas, contristadas, necesitadas. ¿Alguna vez nosotros en nuestro caminar dejaremos de ser personas necesitadas? ¿Alguna vez dejaremos de estar afligidos por algo? Seguramente no, ¿no? A lo mejor un tiempo tiene ciertas aflicciones, pero vendrán otros donde seguramente habrá más aflicciones o diferentes aflicciones. Porque dice la palabra también que estamos en los últimos tiempos. Y los tiempos son difíciles y cada vez peor. Y la maldad irá en aumento. Y la maldad obviamente que puede y debe afectarnos. No podemos ser indolentes, ¿no? Quebrantado también. Qué importante el quebrantamiento para Dios. Algunos se preguntarán, ¿cómo puedo dejar de ser soberbio, orgulloso? Bueno, deje que Dios lo quebrante. Deje que Dios te quiebre, que Dios rompa, que Dios desmalece, que Dios pode, que Dios rompa la cáscara. El quebranto es bueno. El quebranto de Dios es bueno. Es necesario. Y se nota cuando una persona ha sido quebrantada por Dios. Hay algo en su comportamiento, en su manera de ser. Hay una paz que viene después del quebranto, que moldea el carácter de las personas. Y ese quebranto nos hace más pacientes, más pacíficos, más empáticos, ¿no es cierto? Nos da la capacidad de ponernos en el lugar del necesitado, porque nosotros somos necesitados también. ¿Amén? Y Dios, por otro lado, resiste a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos. Los resiste, fíjense, resiste. O sea, es un muro, no va a dejar pasar a un soberbio. Un soberbio no va a entrar en el reino, no puede pasar la barrera. Aquellas personas que exigen de Dios, que exigen de Dios, que exigen de la iglesia, que exigen de los hermanos. ¿Por qué? Porque tienen y sienten méritos para exigir. Yo exijo que me amen. Esta iglesia tiene que amarme a mí. A veces hay pensamientos de ese tipo. Es verdad.
Pero es algo natural que se va a dar en la iglesia. En la iglesia el amor fluye entre los hermanos. No es necesario exigir nada. No le exija a Dios, porque no le va a ir bien. Ruegue a Dios, pida a Dios. Clame, llore, de acuerdo a su voluntad. Cuando dice resiste a los orgullosos, a los soberbios, la frase tiene un sentido de ponerse en un pie de guerra para enfrentar una batalla. O sea, cuando viene un soberbio a la presencia de Dios, Dios se pone en pie de guerra. Así. Y no hay un encuentro, hay un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento. Y Dios quiere tener un encuentro con nosotros, como lo tuvo con Moisés, en la forma de una zarza ardiente. Jesucristo se hizo presente ahí, en esa forma, ¿no? Y Moisés se tuvo que sacar los zapatos para entrar en la presencia. Dejar atrás ese objeto que representa, ¿no es cierto?, el caminar, el andar, la suciedad, los pies, la tierra, dejarlo atrás. Y cuando dice que da gracia a los humildes, no es una humildad humana, ¿no? Hay personas que son de muy bajo perfil, que tal vez no hablan tanto, que mantienen como una línea así quieta, por decirlo de alguna manera, pero que no necesariamente son humildes de corazón. A veces uno se sorprende, ¿no? Personas calladitas y todo, pero de repente salen con sorpresa y unas tremendas desconocidas, como se dice, ¿no? Es la humildad que Dios busca poner en nosotros, según el modelo de Jesucristo, que fue quebrantado, ¿no? Pero hay algo importante aquí, que es lo que dice después en Santiago 4, ¿no? Dice, por tanto, sométanse a Dios. Y aquí hay una clave. Si la gracia es ofrecida a los humildes, solamente hay una cosa que hacer: someterse a Dios. Esa es la condición de humildad más importante, que va a permitir que la gracia de Dios fluya en la persona. Una persona que deja, ¿no es cierto?, el modo de vida del mundo para entrar y seguir la vida que está en Jesucristo. Y eso lo hace solamente una persona que puede someterse a la guía de Dios, al gobierno de Dios, al reinado de Jesucristo en su vida. Sométanse a Dios. El sometimiento es una palabra que causa tanto escozor, así, picazón en los hombres hoy día, ¿no? Nadie quiere someterse a nada, a nadie. Esta palabra yo creo que en algunos, tal vez años más, la van a sacar del diccionario y alguien va a inventar una ley para que no exista esta palabra, someterse. Nadie quiere someterse a nada ni a nadie. Sin embargo, Dios nos está diciendo aquí, sométete a mí.
hay que confiar en Dios. Y desconfiar de lo que nosotros sabemos de lo que es, por ejemplo, el someterse, ¿no? En esencia, someterse a Dios significa ponerse bajo su gobierno, ponerse bajo su dirección. Me someto a Dios, ¿cómo? Siguiendo sus mandamientos, su guía, sus principios, sus valores, teniendo la opinión de Dios como primordial en mi vida, lo que Dios dice en su palabra primeramente, ¿no? Ordenarse bajo Él, ordenar mi vida bajo el reinado de Jesucristo. Y créanme que esto es lo mejor que puede hacer cualquier persona. Cualquier persona que viene del mundo va a venir en desorden. Algo viene en desorden. Porque el mundo tiene que haber dejado una huella. En mi caso había muchas cosas que estaban en desorden. Y que Dios ha ido ordenando a través de los años. Algunas drásticamente, radicalmente al principio, cosas que fueron cortadas de raíz. Otras, el Señor las ha ido trabajando, ¿no? En la medida en que yo, ustedes, todos nosotros, nos sometemos a Dios, vamos a recibir el beneficio del ordenamiento de nuestra vida por el reinado de Jesucristo. Del caos al orden. Y el orden de Dios es bueno, es pacífico, es sincero, es honesto, es verdadero, es real. No hay mentira, no hay engaño en él. Y vemos, en cambio, cómo el mundo busca cada vez menos someterse a Dios. O sea, ya hablar de enseñanza de religión en los colegios es casi una atrocidad. O sea, poco a poco lo van a sacar cada vez más, como ya ha ocurrido, ¿no? Y van a enseñar cosas diferentes, como este libro de Nicolás que se llama Aberraciones, realmente aberraciones, a nuestros niños. Aberrante. El hombre lucha mucho por sus derechos, pero la verdad es que Dios tiene mucho más derechos sobre nuestra vida que los que tenemos nosotros. Dios tiene derechos sobre nosotros. Porque Dios es el creador del universo. Él es el creador, el Padre, el que hizo todas las cosas. Así es que tenemos que someternos a Dios, primero que nada, porque Dios es nuestro creador. Él está primero. Tenemos que someternos a Dios porque su gobierno también es bueno. Y tenemos que someternos a Él porque además toda resistencia a Dios, fíjense cómo es, inútil. Es inútil resistir a Dios. Segunda de Crónicas 26 dice: Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Nadie puede resistir el gobierno de Jesucristo. Nadie puede.
Puede que nosotros, la persona, ¿no es cierto?, a través de una actitud altiva, orgullosa, rebelde, ponga freno, no quiera, ok. Pero eso no va a frenar el avance del reino de Dios. Y finalmente Jesucristo se va a manifestar y esa persona va a pagar el precio de su resistencia, porque Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. Así que resistir a Dios es inútil. Inútil. Tenemos que someternos a Dios porque la sumisión es absolutamente necesaria para ser salvo. Si no me someto a su perdón, ¿cómo voy a ser salvo de mis pecados? Nuestra salvación depende justamente de que reconozcamos esta capacidad de Jesucristo de gobernar nuestra vida, tomar nuestro pecado, llevarlo a la cruz y perdonarnos. Y entonces poder recibir salvación. Génesis 18 dice, tu salvación espero, oh Señor. Esa es la otra, ¿no? Sí. Y fíjense esto, importante. ¿Qué pasa si la persona no se somete? Está en el mundo, ¿no? O es amigo de Dios o es enemigo de Dios. Por lo tanto, queda sujeto al diablo. Porque el diablo es el señor de este mundo. Si no hay un sometimiento a Dios, entonces esa persona se somete al diablo. Al diablo. Lo hablábamos el día viernes, ¿no? Cómo está este aspecto, ¿no?, de la persona rebelde, la persona que siembra división, cómo el Señor lo entrega, lo deja ahí para que el diablo haga morir el pecado de la carne en él. Terrible, terrible. Así que al estar sometido a Dios, nos pone en ventaja justamente con esa lucha con el mal, con el diablo, nos pone en ventaja en contra del diablo. Y la persona que no lo hace, quiéralo o no, se va a acercar cada vez más al enemigo de Dios. De una u otra forma se empieza a manifestar esta condición caída. Resiste a Dios y vas a ver las consecuencias. Recuerdo hace unos años atrás de este presidente de Venezuela, ¿cómo se llamaba? Chávez. ¿Sí? Se le ocurrió proferir una maldición contra Israel. A los pocos meses se le declaró un cáncer y murió al poco tiempo. Así. Dios ama a Israel. Dios ama a Israel. Tiene celo por su pueblo. A pesar de que el pueblo lo rechazó, ¿no es cierto? Se ha descarriado y todas esas cosas, ¿no? Hemos visto las consecuencias. Pero Dios ama a Israel. Y nosotros tenemos que alinearnos con esa visión de Dios, ¿no? Entonces, resistir al diablo. ¿Y qué pasa con el diablo? Fíjense, el diablo huye
huye. Para resolver los problemas de la carne, estas acechanzas del diablo, fíjense, hay muchas veces que uno escucha, el diablo metió la cola y hizo tal cosa, es que el diablo metió la cola y ahí me hizo caer. No es tan así. Usted tiene la capacidad de resistir al diablo. O sea, fíjense, nosotros somos en muchos aspectos menos que el diablo. El diablo tiene más poder, es un ángel, es un ser celestial, puede mover cosas, puede hacer, tiene dominio sobre territorio, cosas que a lo mejor ninguno de nosotros puede hacer en estos momentos en la tierra. Pero sí nosotros, en Cristo, podemos resistir al diablo, así como Dios resiste al soberbio. Ponernos en guardia en contra del diablo y resistir sus acechanzas y sus ataques. Es decir, Dios no nos pide que tengamos una actitud pasiva frente a la acechanza del diablo, sino activa. Párate y enfréntalo. Enfrenta a tu enemigo. Ponte en guardia. Resiste. Y él va a huir. Va a huir. Muchos esperan tal vez que vengan algunas personas, oren por él para que le saquen 7 demonios, 10 demonios, no sé. Pero aquí nos está diciendo algo importante. Tú puedes, es una decisión personal, es un desafío personal. Tú tienes que resistir al diablo. Habrá un momento en que vengan y oren por ti, perfecto, pero eres tú el que tiene que resistir al diablo. Es una responsabilidad personal. Y la gracia que Dios nos da, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestro pecado, nuestra carencia importante, ¿cierto? Ponerlo delante de Dios, someterlo bajo el gobierno de Dios, y entonces Dios va a dar gracia para resistir al enemigo. Vamos a recibir esta capacidad, resistir al mal. Efesios 6, verso 13-14. Ustedes han leído muchas veces esta escritura, ¿no? Dios nos da una armadura para resistir. Dios da una armadura, no es cualquier cosa. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firme. Habiéndolo hecho todo. ¿Todo qué? Bueno, la resistencia. Oración, ayuno, levantar, ¿no es cierto? Una condición de fe ante la adversidad. Puede ser una enfermedad. Un ataque del diablo puede ser una enfermedad, puede ser una prueba financiera, ¿no? Puede venir de varias formas. Y Dios nos manda a resistir, porque tienes gracia y poder en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero si somos personas que no reconocemos el pecado, que no reconocemos la humildad, que no somos capaces de humillarnos delante de Dios completamente, difícil tener victoria, la verdad. Difícil. Sometámonos a Dios. Aceptemos su gobierno. El gobierno de Jesucristo es bueno, es bueno. Su gobierno nos va a dar equilibrio en esta vida.
nos va a dar una posición sólida, firme. Nos va a dar una ventaja, una supremacía sobre este mundo. Y nos va a hacer victoriosos, poseedores de su gracia, para poder administrarla también a otros. Amén. Gracias, Señor. Pongámonos de pie. Que sea hoy día un día victorioso. Confiamos en tu soberanía, Señor, sobre nosotros, sobre este país, Señor. Sea cual fuera la adversidad que viene sobre nuestra vida, Señor, tú nos has hecho más que victoriosos, Señor. Y hoy día quiero que hagamos un pacto con el Señor, un pacto de humillación, un pacto de soberanía. Declaremos que Él es el soberano, es el Rey, y que nosotros sin Él nada somos. Padre, lo declaramos, Señor. Necesitamos de tu gracia y tu poder, Señor. Si yo estoy pasando una situación de enfermedad en esta hora, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que me capacites para resistir, Señor, esta adversidad, Padre. Reconozco mi debilidad, Señor, mi pecado. Reconozco que he abierto puertas para que el mal pueda penetrar, y hoy día en el nombre de Jesús quiero cerrar esa puerta, Señor. Cerrar esa puerta, Señor, para frenar el avance del mal, Señor. Y me pongo en guardia, Señor, tomando la armadura de Dios, Señor, para resistir el mal, Señor. Padre, sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor, y que son más los que están con nosotros que contra nosotros, Señor. Oh, Señor, toda situación difícil que esté atravesando hoy día, Señor, la pongo ante ti, Señor. Si es algo financiero, Padre, pongo mi finanza a tus pies, Señor. Si hay un rechazo al dar, al ofrendar, al diezmar, Señor, en el nombre de Jesús, me rindo a ti, Señor. Te pido perdón, Señor. Y anhelo recibir tu gracia, Padre. Oh, Señor, tu gracia victoriosa, Señor. Oh, Señor. Padre, también pedimos por nuestros hijos, Señor. Sabemos que el diablo los ha pedido para zarandearlos, Señor. Zarandear a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que sus corazones sean humillados, Señor. Que sea removido la soberbia, el orgullo, la rebelión, Señor. Y que se rindan a ti, Señor. Se rindan a tu señorío, Señor. Para que sean salvos, Padre. Conozcan a Jesucristo, Señor, el Salvador. Padre Celestial, te pedimos por nuestra nación, Señor, por nuestro país este día. Sabemos que se ha levantado un torrente de verdades que son altivas, Señor, que no te consideran. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón por este pueblo, Señor, por este país, por el estado, la condición espiritual, Señor. Pedimos perdón por él, Señor. Sí, Señor. Y pedimos que hoy día se haga presente tu soberanía, Señor Jesucristo.
Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Terminamos alabando al Señor entonces. No hay nadie como tú. 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 No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú que camina por las aguas y que me limpia con su sangre, que ilumina toda mi alma y que me libra con su sangre. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú que camina por las aguas y que me limpia con su sangre, que ilumina toda mi alma y que me libra con su sangre. Oh, que camina por las aguas y que me limpia con su sangre, me limpias con tu sangre, ilumina toda mi alma y que me libra con su sangre. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú que camina por las aguas y que me limpia con su sangre,